Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto para cerrar nuestro tema de este mes de octubre, para cerrar nuestra exploración del gótico. Y pues como nos gusta, para cerrar con broche de oro, pues vamos a adentrarnos en el territorio pues, de las sombras voladoras, ¿no? De esos mamíferos nocturnos que se han ido impregnando de diversas maneras a lo largo de la historia y las diferentes culturas, pero que pues en la época medieval a lo mejor y un poco después, y sobre todo en Europa, pues eran vistas como criaturas de mal agüero, vaya, cuando no directamente diabólicas o temibles o que anunciaban, ¿no?, ese territorio de lo oscuro. Y bueno, para irnos a esa época y guiarnos en esta exploración quiróptera, me da mucho gusto que hoy nos visite Begoña Iñárritu, que les cuento, es bióloga por el Instituto de Ecología de la UNAM, donde realizó un estudio de la conducta maternal del murciélago agavero, es el murciélago que poliniza a los agaves, y este proyecto pues le valió ser considerada como joven exploradora de National Geographic Society, y ha trabajado pues, por más de 8 años en el sector medioambiental, tanto en áreas naturales protegidas como en evaluación y conservación de la biodiversidad. Actualmente trabaja en la Conavio y paralelamente colabora pues, con un par de colectivos de educación ambiental y divulgación científica. Begoña, muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias por invitarme a conversar de temas tan apasionantes como este. Sí, en este caso, pues, porque yo sé que tu pasión son los murciélagos, ¿no? Sí. Y hay mucho luminoso que se puede hablar de los murciélagos, pero bueno, en esta ocasión, pues, visitar una época más oscura, al menos de su figura, ¿no? Como algo oscuro. O sea, a lo mejor, y que eventualmente se cruza pues, con los vampiros y con otras, digamos, claro, tradiciones del gótico. A lo mejor nos podemos remontar a un poco ese origen del mito, ¿no? A esa era, esa época. Sí, pues fíjate que es muy interesante el origen del mito del vampiro, porque ya ha sido algo que ha evolucionado mucho con los años y con los relatos y las historias y la evidencia, etcétera. Pero pues ahí sí le rascamos y yo creo que mucho de lo que vamos a platicar está relacionado a historias eurocentristas, como bien lo comentaste. Y si bien hay otras representaciones y otras actitudes hacia los murciélagos en todo el mundo a lo largo del tiempo, este sin duda es el mito o el relato que más impacta nuestra relación con los murciélagos actualmente, ¿no? Entonces nos podemos remontar a la cultura judeocristiana, que empezaron ellos ya a relacionar y a representar el demonio y el diablo con alas de murciélago y lo bueno y los ángeles con alas de ave. No había pensado. Ajá. Eso se remonta desde ese entonces, desde los relatos hasta ya después las representaciones gráficas, ¿no? Que eso se fue repitiendo por mucho tiempo. Incluso los artistas de la época, de la Edad Media o previa, a estos demonios también agarraban otros atributos de los murciélagos, ¿no? Como que los ponían para abajo, volando como hacia abajo, que también se están cayendo del cielo, o se están alejando de Dios, los ponen oscuros. Entonces, como que estas representaciones, que es el primer imaginario que tenemos, que todos podemos ver, no solo se cuenta, pues empiezan ahí a tener como esas estructuras que son tan características de los murciélagos, ¿no? No cabe duda que se estaban haciendo referencia a ellos. Claro, es cierto que estas alas, en especial ahora que lo dijiste, que a lo mejor lo hemos visto por las representaciones gráficas después, no sé, de William Blake o de diferentes, sí les ponen, son tal cual, unas alas de murciélago, de membranas. Sí, no hay duda de eso. Incluso hablando del gótico, en la arquitectura y en las estructuras, pues es curioso porque tal cual los templos o las iglesias ya no eran tan oscuras porque empezaron a usar vitrales, entonces ya entraba la luz. Entonces eso ahí como con los murciélagos ya no mucho, pero en las gárgolas, que eran estructuras para como deshacerse del agua de los techos o de las azoteas y que no escurriera por la roca para no dañarla, pues le empezaron a poner también, pues eran monstruos, zoomorfos, sí,
pero algunos con características de murciélagos como las alas, que esas son inconfundibles. Todo lo demás es zoomorfo y lo ponemos en ese grupito, pero las alas son de los murciélagos. Y algunas interpretaciones que leí es que quería la iglesia mostrarle a las personas los terrores del infierno. Por eso las gárgolas estaban así monstruosas y lo bonito y Dios y los valores, etcétera, estaban dentro del templo. Entonces, como que de ahí otro elemento, ¿no? Dante Alighieri igual también comenta cuando está en el infierno, que el demonio tiene alas de murciélago. Entonces, como que todos esos relatos empiezan a ser reiterativos, solo referentes a las alas de los murciélagos. Claro. Que es el elemento clave aquí, ¿no? Y posteriormente, pues ya, como tú lo has comentado en esta temporada gótica y las enfermedades, pues en la Edad Media se gesta como el escenario perfecto para los vampiros, que bueno, por otra parte, lados, ¿no? sí. O sea, por otra parte, el mito de que haya un monstruo que viene tal vez de la muerte o de algo raro y se alimenta de sangre, ese está en todo el mundo. Hay en muchas civilizaciones como ese concepto que después se llamó vampiro y pues también viene a colación que en la época pues se creía que el alma y la vida estaba en la sangre. Entonces todo va surgiendo como que vamos conectando. El alma al comer la sangre. Ajá, entonces ahí está todo y en la Edad Media pues es el escenario perfecto en donde sí crees en los vampiros porque pues los enterraban a destiempo, ¿no? Había gente que la enterraban viva. Claro. Había enfermedades como la catalepsia, que era una rigidez muscular y perdías el color. Otra que era, creo, la porfiria, que hay modificaciones en las moléculas que transportan el oxígeno en la sangre, entonces eres un poco fotofóbico, salen cosas en el cuerpo. Claro, la tuberculosis a lo mejor también que, ¿no? Como muy pálido y escupe sangre. Exacto, ¿no? la peste negra, se robaban muchos cadáveres. Entonces la gente sí veía a esos vampiros, sí existían, eran parte de la sociedad y olían feo. Y entonces como que ahí se empiezan a gestar pues este tipo de... Ahí se van cruzando. Sí, entonces vamos así juntando como una constelación. Y te digo, este tipo de relatos en los que vienen monstruos y se alimentan de sangre, pues incluso se puede rastrear desde Sumeria, o sea, de las civilizaciones más antiguas. Entonces, pues más que expresiones artísticas, podemos ver a lo largo del tiempo, pues quizá sean... los humanos estén tratando de responder a través de estos relatos, pues preguntas más complejas, necesarias, profundas, como pues, ¿y la muerte? La porosidad de la muerte y la vida. Sí, o la eternidad, ¿no? O sea, porque estos vampiros pues se alimentaban de la sangre, ¿no? Entonces podías revivir o podías vivir para siempre. Entonces ahí está el vampiro y... ya en el Renacimiento, pues ya se hace a un lado con la relación de los vampiros con lo demoníaco, con lo oscuro, y empiezan a ser más objetivos, ¿no? A describirlos. También ya está esta puente entre el viejo y el nuevo mundo, entonces conocen nuevas especies, las describen, etcétera. Claro. Y hay alguien que se llama el Conde de Buffon, que tú bien conoces, que es el primero en utilizar el vocablo vampir para referirse a un murciélago. Ah, ¿sí? Desde entonces, o sea, pero y fue hasta ahí. Antes, los vampiros no tenían nada que ver con los murciélagos. O sea, los murciélagos sí con lo malo, diabólico, maligno, y los vampiros con la enfermedad, la eternidad, pero eran... En parte como de un conjunto, ¿no? Pero sí. no estaban... como hibridados. Exacto, no, eso no existía. Órale. Entonces, Buffon utiliza este vocablo para nombrar a una especie de murciélago que se llama Vampirum spectrum. Y bueno, ya ahí queda. Se van describiendo más animales. Conocen en el continente europeo a los murciélagos hematófagos porque allá no había. Evidentemente existen, pero solo en América. Entonces, eso también es sorprendente en la historia. Eso te vuela la cabeza, porque si tú ya tienes ese cruce, de pronto encuentras un murciélago que sí come sangre,
¿no? Es como Sí. que como de- afirma tus sospechas a lo mejor. Sí, entonces se hace reiterativa y justo como tú comentas, pues ya todo lo que creías parece que entonces es verdad, ¿no? O sea, Sí. están ahí los murciélagos y resulta que de los hematófagos solo hay 3 en el mundo que viven en nuestro continente que se alimentan de sangre. Y que más son chiquitos, ¿no? Y son Poquitas. chiquitos, pues viven, pesan 50 gramos, beben 1, 2 cucharadas de sangre al día, a lo mucho, o sea, no es Claro. para Sí. realmente para matar a nadie, pero pues encaja perfectamente en estos relatos de los vampiros. Y pues ya a principios, me parece, del siglo XIX, ya por resumirlo mucho, sí empiezan a haber novelas de vampiro. Ujú. Digo, o sea, Drácula no fue la primera. Entonces empezaron a utilizar en el romanticismo, que ya pues es el género literario gótico como tal, que tiene elementos sobrenaturales, más oscuros, y va mucho en contra de, o es una reacción al racionalismo del Renacimiento y previamente de, no, ahora va a ser fantasía, van a hacer cosas, y utiliza los recursos de la arquitectura gótica. Entonces sus personajes, que son los vampiros, van a habitar en estos lugares de la Edad Media. Claro. Entonces, es como otro punto de la constelación que se va uniendo. Y hay una reunión muy interesante de un escritor que se llama Polidori. Polidori. Polidori, Sí, sí. ajá. Y entonces una noche en una bohemia se reúne con Lord Byron, con Mary Shelley. Correcto. Y otros personajes a contar y a leer historias de fantasmas alemanes y se proponen cada quien El construir. reto. Sí. Ajá, el reto de, bueno, cada quien vamos a hacer una historia que nada más cumplió Polidori y Mary Mary Shelley. Shelley, famoso. Ajá. Y además, aquí también está el tema del contexto, como humanos que somos, porque ellos cuando estaban reunidos sucedió este fenómeno meteorológico de Sí, un año sin verano El verano polar. o algo así, ajá, que disminuyó cañón la temperatura, hubo tormentas, entonces como que todo se empieza a gestar, porque somos humanos adaptables, contextualizados, imaginativos, y se gestaron estas obras. Entonces él hace esta novela del vampiro que usa, su personaje es un vampiro aristócrata, basándose en Lord Byron, Ujú. y ya, esa es su historia. Y empiezan a haber más historias de vampiros, pero ya asociadas más como al erotismo, a mujeres muy voluptuosas, con deseo sexual. Entonces como que ya también ahí empiezan a conectar. Y Si quieres aquí lo vamos a dejar porque se nos fue el primer bloque y ahorita regresamos, no le cambien y vamos a seguir con los vampiros que eventualmente nos llevarán de vuelta a los murciélagos. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos cerrando el gótico, hablando de vampiros. Y bueno, después de esta semilla de Polidori, de aquel famoso verano polar, pues se abre toda una saga de vampiros literarios, ¿no? sí, tal cual. Que continúa hasta nuestros días, creo. Famosamente, pues Bram Stoker, ¿no? Retoma cosas de ahí y le pone más de, ¿no? Cada quien le va como cambiando. Cada quien. Creo que es, o sea, sí es una figura que siempre va a ser exitosa, siempre va a pegar, siempre va a llamar la atención, el vampiro. Y Bram Stoker utiliza a los vampiros para contar su historia. Y él ya le toma, también hay muchos relatos en el mundo de transmutaciones de humanos a otros seres, sobre todo relacionados a situaciones malévolas, ¿no? Lobos, Claro. cabras, murciélagos, ratas, etcétera. Entonces, estos relatos también ya venían. Él lo utiliza como recurso en su novela. Y lo curioso es que el conde Drácula se transforma más veces en lobo que en murciélago. Qué curioso. O
sea, por ahí leí el dato que, no sé si en español o en inglés o ambas, que se menciona a los murciélagos 11 veces en Drácula. Que además es un libro así. Ajá. Sí, Entonces, qué curioso. o sea, de verdad sí como humanos, a mí me parece fascinante el tema porque como de algo tan chiquito Se vuelve. pudo alcanzar pues una relación con este grupo de animales que tuvieron un impacto tan brutal, ¿no? A partir de estas interpretaciones artísticas. Ujú. Y la novela no fue tan famosa hasta que a principios del siglo XX se hizo Nosferatu. Entonces la gente quería ir al cine. Nunca habían ido al cine, pues no existía el cine. Y vieron Nosferatu, imagínate. Vuela la o sea, cabeza otra vez, ¿no? O sea, otra vez la gente se quedó en lo colapso. oscuro, en el miedo, etcétera. Y y ya, como que para ahí, en el colectivo imaginario se quedó esta asociación de murciélagos y vampiros cuando pues lo hemos comentado, ¿no? Los murciélagos no es una especie, es un grupo de 1500 especies, Muchísimo. no las podemos agrupar. Y pues está resumida en estas generalidades, causalidades juntadas por milenios, realmente. Sí, eurocentristas este mito, pero hay muchas cosas reiterativas de los humanos que se juntan en esa historia al final. Y que al menos digo, pues mal que ven aquí, pues, estamos no dominados por la cultura occidental, y en la cultura occidental este legado, digamos, que se siembra pues ya de tiempo atrás, sigue un poco vigente, porque pues como tú sabrás, hay que hacer una labor continua de defensa de estos bichos, o de hacer ver que pues aportan un montón de... Hay muchos por dónde irte para llegarle a la gente, pero el punto es que todavía domina esta visión un poco como de, ¿no? Como la criatura medio de mal agüero, o como... Entonces tiene que ver con la cosa nocturna, y cuando son los mamíferos a lo mejor más abundantes que tenemos, ¿no? O sea, o por lo menos los más diversos. Sí, sí, al menos después de los roedores es el grupo más diverso que hay. O sea, el número más actualizado son 1501 especies de murciélagos en todo el mundo. Y en México tenemos 146 que abarcan todos los nichos, que eso es lo lindo de los murciélagos, ¿no? O sea, que no es una cara, un color, un rostro, una comida, una actividad en el mundo, ¿no? Es un mundo de cosas que ellos hacen que nos beneficiamos desde siempre. Sí hay humanos que siempre lo han visto y como tú dices, se perpetúa ese relato que incluso esta ficción es la única referencia de las personas sobre los murciélagos, sobre 1500 especies, un relato. Sí. Entonces, pues sí es un tema fascinante de cómo esto ha ido evolucionando y pues bueno, no podemos dejar de decir que además de que son muy diversos los murciélagos, pues ellos tienen 3 grandes beneficios, ¿no? Que tú bien conoces, ¿no? Que es el control de plagas. La mayoría de los insectos, el 70-75% come insectos. Ya los murciélagos, ok. Órale. Y cada murciélago puede comer entre 2 o 3, 2/3 partes de su peso en insectos. Wow. Y tienen una evolución muy precisa para encontrar a los insectos, ¿no? Después dispersan semillas. Ellos sí pueden cargar frutos. Sí, son los... Ajá, son muy fuertes. Tienen los murciélagos que se alimentan de fruta, tienen músculos muy fuertes en la mandíbula y en el cráneo porque les ayuda a cargar. Pues al final es la única, no es su única extremidad, pero es como su única herramienta realmente. Y entonces, como los murciélagos pueden llevar frutas a largas distancias y pesadas y muchas semillas más las que van defecando, pues nos ayudan, ¿no? A regenerar los ecosistemas, a tener estas plantas pioneras, a tener frutos tan sabrosos que pues en Mesoamérica... Sin duda alguna. Sin duda alguna están. Y polinizan, ¿no? O sea, al final siempre se dice eso, pero está bueno. No habría mezcal, no habría pulque, no habría tequila, no habría pues ninguna de las... Y todas las otros aprovechamientos que se tienen del agave en Mesoamérica. Sí, claro, que es una planta de las 1000 maravillas, no es solo... Es comida, es hasta casa, ¿no? O sea, hasta se usan de teja en algunas zonas. Claro. Oye, pero ahorita estaba pensando porque es cierto que estas historias que narramos, que consumimos,
nos da nuestros marcos de pensamiento muchas veces, ¿no? Sí. Y es curioso como una sola leyenda a lo mejor ya cambia una psique con respecto a un grupo de animales, que creo que lo que es interesante es ver que pues, lo opuesto también puede ser. O sea, como la cultura humana es maleable, Claro. pues empezamos a hacer una diversidad más grande de literatura, de naturaleza, vaya, pues para nuevas generaciones podría cambiar el barco. Sí, espero. sí, como que eso puede ir cambiando hacia lo positivo, hacia otro tipo de expresiones artísticas. Y a ver, o sea, eso siempre va a estar y va a sumar a la creación y a esto tan humano que es expresarse artísticamente, ¿no? Ujú. Pero creo que sí, y bueno, todos los que amamos a los murciélagos, especialistas o no, sabemos que es muy injusto porque no son animales que te van a ir a atacar, que te van a morder, que te van a matar, mucho menos. O sea, de hecho, las probabilidades que un humano sea tocado por un murciélago, no me sé el dato, pero No, eso. o sea, es inexistente, a menos que te metas a una cueva y es difícil. Nosotros que nos hemos metido a cuevas, aunque te pongas así en completa oscuridad, no te pega. tocan, no te tocan. O sea, ¿por qué si vas a andar en el campo, Sí, en la ciudad, Sí. te harían algo, ¿no? Entonces sí es muy injusto. Como tú dices, hay que seguir comunicando quiénes son ellos y eso al final es parte de mi motor. Ujú. Ver la expresión de las personas de no es lo que yo creía, o así se ven, así se sienten, así de chiquitos. Tiernos, así. yo diría que Sí. o sea, luego, ¿no? En el imaginario cultural a lo mejor no se tiene esa experiencia. Es lo mismo pasa con las serpientes, o sea, Sí. todo el mundo cree que le tiene miedo a las serpientes y nunca ha tenido contacto, ni siquiera ha estado cerca de una. Y luego, pues con los murciélagos debe ser muy similar porque pues, hay muchas especies, ¿no? Chiquitos, blancos, o sea, hay como mucho murciélago que incluso sería tierno. Sí. No. Sí, que bueno, en eso para mí también son tiernos y lindos y muy diferentes, pero pues sí, no son violentos, no representan pues ninguna amenaza, pero híjole, es que sí son un grupo de animales que en su existencia pueden albergar los humanos pueden reflejar tantos miedos Ujú. y vulnerabilidades, ¿no? Como lo oscuro, volar erráticamente, las cuevas, que bueno, se cree que son, bueno, como que luego se cuenta mucho que las cuevas son malas, etcétera, Ajá. pero en muchas comunidades son lugares sagrados Claro, y por lo tanto protegen a los murciélagos. claro. Entonces también lo padre de hablar de esto de murciélagos y que me invitaras a conversar es que no hay una historia sobre los murciélagos y tampoco ha terminado. O sea, yo creo que conservar a los murciélagos no termina en divulgar lo que ya se sabe y romper esos relatos, sino seguir conociendo a muchas comunidades, cómo se relacionan con ellos, qué símbolos tienen, qué representaciones. Hay mucho que conocer y de pronto sí siento que como grupo Nos bloquea. ajá, o sea, como que decimos, no, ya se dijo lo que se tenía que decir de murciélagos y ya los conocemos cuando hay todavía muchas comunidades que le tienen un respeto y unas interpretaciones súper interesantes a los murciélagos. Entonces también hay que explorar esa parte, creo que vale la pena. Oye, pero y esto de las comunidades, en realidad a lo mejor viene de que en Mesoamérica, como en otras regiones del mundo, no con esta visión occidental, pues les concebíamos de otra manera, ¿no? A los Sí, murciélagos. sí, de hecho, con los mayas, incluso la palabra murciélago creo que es un mes maya, Ah, y ellos incluso los nombraban. A los murciélagos polinizadores tienen otra palabra, algo que no se ha encontrado tanto, como Ujú. que normalmente dice el murciélago en cualquier idioma. Pocas civilizaciones. diversifican, fíjate. Sí. Qué padre. Claro, pues les prestas atención y si les prestas atención, Son parte de tu cosmovisión y las nombras, claro, porque existen en tu vida. claro. Sí. Oye, no, bueno, eso es más sano. Ojalá podamos, yo espero, te digo, la cultura humana, la ventaja es que es maleable. Claro. Y volver a estas visiones. Yo muchas veces pienso, ¿qué dice de esta época el que una corporación, no sé, Nestlé o cualquier corporación, ante la ley es persona, ¿no? Tiene representatividad ante la ley como si fuera corpórea, y un río no. Ya déjate Sí. un animal, una montaña, un ecosistema, ¿no? Una locura. Oye, Claro. ¿dónde pueden encontrar un poco de lo que hacen de divulgación? Y ya con eso cerramos. Pues pueden seguir, justo es el mes del murciélago, coinciden, Perfecto. en el programa de conservación de murciélagos de México.
PCMM. Lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Y también personalmente mis redes son Veganbilia y nanosapiens.ciencias para seguir trabajos de divulgación con ellos. Buenísimo. Pues, Begoña, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Qué bueno que haya quienes defienden el nombre de los murciélagos. Y bueno, a ustedes también en casa les toca hacer esa labor, ¿no? Platíquenle a sus familiares porque los murciélagos, pues hay que dejarles de tener miedo definitivamente. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, pero nuevo tema. Así que acá nos vemos. Gracias por sintonizar. Buenas noches.